Bien, volvemos nosotros a Sabes Noticias aquí a través de Sabes Radio, nuestro canal de YouTube disponible, nuestro chat en vivo también disponible para que ustedes puedan comentar los temas que tenemos acá para revisión. Vamos a conversar ahora con nuestro entrevistado para esta jornada. Se trata del recién asumido ya su segunda semana de trabajo en el Biobío, el nuevo fiscal regional, don Roberto Garrido Bedbel. ¿Cómo está, fiscal? Gusto saludarlo. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar unos minutos acá en Sabes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer poder conversar con usted esta mañana. Fiscal, ¿cómo han sido sus primeros días a cargo de lo que dijo el fiscal nacional? O sea, una de las fiscalías más complejas a nivel nacional, o la más compleja, por llamarlo así. Sí. Bueno, ha sido semana bien intensa. Ya se está completando la segunda semana desde que me correspondió asumir la dirección de esta Fiscalía Regional con un nuevo equipo directivo. Hemos invertido bastante tiempo en recorrer las dependencias de la Fiscalía Regional, de las fiscalías en la región. Nos falta solo la oficina de Mulchen, que por algún inconveniente de tránsito no pudimos llegar, pero es muy importante acercarse a los equipos, conocer cuáles son las necesidades directamente de la gente que está en la operación y poder empezar a implementar cambios para que se note cuál es la dirección que yo quiero imprimir a esta fiscalía en la región del Biobío. ¿Por qué es la más compleja? ¿Usted acogió se acuñó esa declaración? Bueno, son expresiones que responden a varios factores, pero quiero aclarar una situación. Cuando yo asumí hace 5 años atrás en la Fiscalía de la Araucanía, el discurso era el mismo. Esta es la fiscalía que tiene la problemática más importante en términos de criminalidad. Y hoy día, afortunadamente, puedo decir de que en esa región los índices de violencia y los factores de criminalidad que más la complicaban disminuyeron de manera importante. De tal manera que esa expresión en realidad no me asusta, sino que más bien es una invitación, no solo a mí, sino que al equipo directivo y a todas las personas que componen la Fiscalía del Biobío de trabajar con mucha vocación de servicio, con mucho compromiso, porque lo que está indicando una expresión de esa naturaleza es de que hay muchas cosas por hacer también. Y muy importante es que se puede revertir las situaciones de complejidad que afectan a la región del Biobío en términos de seguridad y de criminalidad. ¿Cuáles son los desafíos que usted se ha planteado? ¿Cuál es el sello que le quiere imprimir a esta fiscalía? Concibo a la Fiscalía como un órgano que tiene por misión garantizar el acceso a la justicia de todas las personas. En tiempo y forma. Exactamente. Y por lo tanto, entonces, nuestra labor comienza desde que una persona se acerca a las dependencias de la Fiscalía y necesita una respuesta que sea clara, que sea oportuna y que pueda apreciar los esfuerzos que se hacen en conjunto con otras instituciones que son muy importantes en el área de seguridad, como Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y otros servicios como el Servicio de Impuestos Internos, Aduana, el Servicio Médico Legal, por cierto, para lograr el esclarecimiento de los hechos que son constitutivos de delito y poder obtener las reparaciones en términos de sanción. Sabemos que es imposible que podamos asumir y esclarecer el 100% de los casos que afectan a la población. Eso nunca ha ocurrido en ninguna parte. Nadie lo hace en el mundo. Nadie lo hace en el mundo. Pero podemos dar una respuesta a eso. Podemos no solo intentarlo, sino que también podemos mejorar nuestra forma de comunicación, podemos resaltar lo que estamos realizando correctamente y podemos además ser más eficientes mejorando la tasa de esclarecimiento de algunos delitos y impactando además fuertemente en los mercados delictuales, es decir, revirtiendo la sensación de inseguridad que nos afecta y que nos limita y que afecta nuestra calidad de vida, por cierto. Muy bien. Fiscal, vamos a algunos casos que le toca asumir a usted como fiscal regional. El gobierno regional del Biobío en particular es un foco por los convenios. Es el gobierno regional del país con más convenios objetados y con aristas penales abiertas. ¿Qué actualización se puede hacer de la totalidad de los convenios, más allá de casos particulares? Hubo en su momento 18 causas que se denunciaron. ¿Cuántas de esas efectivamente se están investigando? Bueno, al momento hay una treintena de investigaciones relativas, un poco menos de 30, investigaciones que están vinculadas con traspaso de fondos desde fundaciones o desde el gobierno regional a algunas fundaciones. Son procesos extensos, son lentos, pero ha habido un avance importante. Hay más de 30 personas formalizadas, 11 personas acusadas aproximadamente sobre esta materia. Hay audiencias de preparación de juicios, acusaciones que ya se presentaron hace más de un año y que esperamos que puedan avanzar prontamente hasta la etapa de juicio oral.
por el nivel de delitos que están involucrados y las penas que hemos requerido, nosotros consideramos que muchos de estos casos deberían terminar en juicio oral, independiente de que algunos acusados quieran solicitar que se termine con un procedimiento abreviado. Eso siempre ocurre en este tipo de investigaciones, pero lo importante es poder, ya dentro de lo que queda de este año y a principios del primer semestre del próximo, empezar a tomar decisiones en términos de condenas de las personas que han sido acusadas. La arista más mediática es la de la Fundación En Ti. Allí el Ministerio Público se había abierto a salidas alternativas, pero finalmente en una audiencia uno de los fiscales que reemplazaba a la fiscal María José Aguayo termina comunicando de que no va esa opción. ¿Usted está de acuerdo que en esa arista haya que llegar a juicio oral? La misión de la Fiscalía es acusar a las personas y llegar a juicio oral. La salida alternativa, como las suspensiones condicionales del procedimiento o los juicios abreviados, son situaciones excepcionales. Si nosotros ya presentamos una acusación, si ha pasado tanto tiempo, además desde que se dedujo la acusación, tenemos que tener una buena razón para no llegar al juicio oral. De manera que nuestra intención es obtener las condenas en los juicios orales, porque además es donde se tienen que vertir todos los antecedentes que se han reunido durante la investigación. ¿Ha tomado conocimiento usted de algunas causas en particular? He estado interiorizándome de las más relevantes que están asignadas precisamente a la Fiscalía Regional. Llama la atención que en los casos que involucran a los gobiernos regionales, quienes estaban a cargo de los gobiernos regionales, los jefes de servicio, no vayan a ser formalizados. Usted cuando estaba en la Araucanía, el gobernador regional de allá tampoco entró en esa lista. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se le explica a la gente? Eso es interesante porque esto generó una gran conmoción en todo el país, es una realidad que afecta a diferentes regiones. La investigación de los delitos y la imputación de cargos se basa en los antecedentes que se reúnen durante una investigación. En la región del Biobío, en la región de la Araucanía y en otras regiones, estas investigaciones han acumulado una gran cantidad de antecedentes. Si no se han hecho imputaciones en contra de alguna persona en particular, es porque no se han reunido antecedentes que permitan acreditar una responsabilidad penal de esas personas. Este no es el único nivel de responsabilidad. Entendemos que pueden haber responsabilidades de orden administrativo o incluso de responsabilidad política vinculada con el ejercicio de un cargo, pero si no existen medios de prueba que vinculen directamente a una determinada persona, que puede ser el gobernador, puede ser el intendente, el delegado presidencial u otra autoridad que ejerza los más altos cargos dentro de la administración del Estado, no se puede sostener una imputación simplemente porque era la cabeza del servicio. Toda imputación se tiene que basar en pruebas. Y si no se reúnen esos antecedentes y si no se han hecho esas formalizaciones, es porque esos antecedentes hasta el momento no han aparecido. ¿La fiscal Aguayo va a seguir a cargo de las causas, de todas las de corrupción? Tengo un muy buen concepto del trabajo que ha desarrollado en específico la fiscal María José Aguayo y todo el equipo de la Fiscalía del Biobío. Mientras no existan argumentos para hacer esas modificaciones, la verdad es que me parece que los equipos tienen que tener continuidad porque los cambios de fiscal generan retraso en la tramitación, eso es inevitable, son investigaciones muy voluminosas y por lo tanto que una nueva persona se haga cargo de esa investigación va a generar un perjuicio y en este caso, insisto, el trabajo de ella ha sido, desde mi punto de vista, no sujeto a ningún tipo de reproche. Avancemos en otro tema. Usted cuando asumió fiscal dijo que tenía dos causas vistas. Una de ellas es el caso Bruma, en donde anunció revisiones jurídicas. Esas revisiones jurídicas, ¿en qué línea van, considerando de que tenemos una reformalización ya agendada? Bueno, las revisiones jurídicas a las que me refiero consisten en interiorizarse de todos los antecedentes que hay en una investigación y poder supervisar las decisiones que ya se habían tomado. Hasta el momento no he notado que haya que modificar alguna decisión. Creo que la audiencia de reformalización que está fijada para el 1 de octubre es una instancia necesaria para hacer alguna precisión en la imputación. En ese caso quedan algunas diligencias. Estimo que es una investigación que pronto dentro de los plazos judiciales, es decir, dentro de lo que queda de este año, quizás poder ya tener alguna claridad respecto de las imputaciones y de la acusación que se puede presentar. O sea, los delitos las figuras penales no se van a modificar. De lo que yo he podido revisar, de lo que incluso he conversado con los querellantes en este caso, me parece que las calificaciones jurídicas corresponden, hay sustento para ello.
Más importante que la calificación jurídica final de un caso, que eso lo determina el tribunal cuando se realizan las audiencias correspondientes, es el núcleo fáctico, el núcleo de hechos que se atribuye. Y en ese caso en específico me parece que la imputación de un hecho que consiste en el abordaje del al pesquero cobra, ¿no es cierto?, a la bruma, es una hipótesis de hecho que está bastante acreditada. ¿Hay dudas de los familiares de las víctimas, fiscal? ¿La caja naranja se fue al FBI o no? No, la caja naranja se perició en Francia. O sea, ¿nunca fue a Estados Unidos? No tengo información de que se haya ido a Estados Unidos. Lo que yo he podido apreciar es de que se levantó ese objeto como evidencia y fue objeto incluso de un peritaje en el extranjero, en Francia específicamente. Sin resultados positivos. Lo que no... Bueno, hay un resultado del peritaje encargado que determina que esa caja naranja tenía un desperfecto técnico y que no registró los hechos que están involucrados con esta investigación. ¿Eso fue accidental o no, fiscal? ¿Qué conclusión llega usted? ¿Por qué se graba antes y después graba? Y justo en el momento del abordaje no hay registro. Bueno, es una situación anómala, claramente. Pero obviamente las conclusiones que yo puedo sacar de eso y la utilización que podemos hacer de ese antecedente en el juicio es algo que vamos a utilizar en la audiencia respectiva. ¿Avanzará usted en la arista de obstrucción a la investigación en el caso Bruma? Tengo la obligación de avanzar en toda la arista de todas las investigaciones que están a cargo de esta Fiscalía Regional. ¿Con los familiares ya se reunió o próximamente? No, próximamente espero hacerlo. Tuve conversaciones con los querellantes en relación con ese caso, porque es un caso muy relevante. Han sido buenas aproximaciones, hay varias cosas que poder revisar. Obviamente la reunión con los familiares de las víctimas es algo que requiere un poco más de logística y de tiempo, pero es algo que está obviamente en carpeta. Ellos revelaron en la última reunión fiscal que habían solicitado un nuevo peritaje a la caja naranja en el extranjero. ¿Usted está en conocimiento de eso? No estoy en conocimiento de eso, pero es algo que quizás puedan haberlo planteado. No me lo han informado directamente, lo más probable. Muy bien. Otro tema que es importante es lo que ocurre con los mega incendios del verano, donde hay una afectación que todavía queda en evidencia, que es lo que ocurre en Lirquén, en Punta de Parra, y allí hay un imputado, una persona imputada que aparentemente por actuar negligente, es lo que se conoce ahora, habría sido quien ocasiona el incendio. ¿Ha hecho revisiones jurídicas allí también? ¿Hay algo que esté pendiente por hacer? Sí, se solicitó una ampliación del plazo de investigación porque quedan algunas diligencias, sobre todo explorando aristas que van un poco más allá de la persona que está imputada. Es una cuestión que me parece necesario despejar para determinar, una vez que se acaben las diligencias que se decretaron, si es que se trata del único imputado o bien pueden haber otro tipo de responsabilidades o atribuir responsabilidades de carácter penal a otras personas. ¿Resulta verosímil atribuir a una persona un actor negligente con las condiciones que habían en el verano ese nivel de daño causado? Bueno, precisamente eso es lo que hay que despejar. Si solo depende de la acción de una persona o si se trató de hubo otros factores que contribuyeron a producir ese resultado. Como por ejemplo, fiscal, ¿en qué línea puede avanzar allí? Podemos analizar la situación de otros predios, de otros focos de incendio que se extendieron y se reunieron justamente con quien terminó provocando el mayor daño. ¿Hubo más de un foco ese día? Hubo más de un incendio ese día, más de un foco. ¿Y el resto de los inicios se ha investigado? Eso es lo que estamos trabajando. Pero sí que se juntaron, es evidente. Sí, hubo una conjunción de factores, no solo de incendios, factores que terminaron provocando esta situación tan lamentable. ¿En cuánto proyecta usted que esa causa pueda avanzar lo más rápido posible? En los tiempos judiciales, obviamente. No, yo estimo que eso todavía le queda algunos meses de investigación. No me atrevería en ese caso concreto a hacer alguna proyección, porque en ese tipo de peritaje es más lento y es más extenso, además, por el carácter de la diligencia que hay que realizar. Claro, el rol de la Fiscalía ahí resulta relevante por lo que viene posterior. Más allá de quien resulte condenado, acá hay una afectación múltiple de familias que esperan recuperar lo que perdieron. Sí. Pero eso va a depender también exactamente de quién se puede atribuir la responsabilidad en la causa del incendio. Me parece que específicamente en relación con la persona que está formalizada, su contribución y cómo se produce el foco, uno de los focos de incendio al menos, está bastante claro. Muy bien. Otro tema fiscal, me imagino que se ha interiorizado en estos primeros días, es la situación del joven asesinado en una fiesta
de Año Nuevo. El caso se conoce como el caso Cristóbal Miranda. ¿Cómo evalúa usted el avance de la investigación? Hay personas que están formalizadas, la familia y la parte creyente exige responsabilidad sobre más actores. ¿Cómo avanza esa investigación? Bueno, eso es una situación que siempre puede ocurrir. Las víctimas, hay que ponerse en la situación de ellos, y el deseo de reparación siempre es superior incluso a su expectativa a lo que corresponde legalmente. Pero en ese caso en concreto, ya me reuní con la parte querellante para poder analizar algunas peticiones que habían planteado en torno al refuerzo de los equipos investigativos, que es algo que estamos trabajando desde la Fiscalía. También le solicité la posibilidad de entrevistarme con los padres de la víctima. Creo que es relevante poder hacer una precisión también de cuáles son las estrategias de persecución de la Fiscalía y qué es lo que podríamos obtener en este caso. Hay varias personas formalizadas, 2 en prisión preventiva y 7 personas que están sujetas a otro tipo de medidas cautelares. Proyecto que es un caso que está avanzando también de acuerdo con lo programado. Creo que es conveniente, sobre todo en algunos momentos, en las audiencias más relevantes o las audiencias de preparación de juicio o en el juicio oral propiamente tal, reforzar el equipo de la Fiscalía. Hay muchos imputados y por lo tanto el caso tiene una complejidad importante y vamos a trabajar en esa línea. Creo que ese es un caso donde sí podríamos avanzar al juicio oral dentro de lo que está, de los plazos judiciales que están fijados. ¿La ampliación de la querella va en la línea de lo que planifica también la Fiscalía o no? En mi punto de vista, la querella plantea una hipótesis distinta, atribuye otro tipo de responsabilidad a otras personas y yo he decidido que no, para no entorpecer las diligencias que ya estaban decretadas en la arista del homicidio calificado, que es la imputación que se ha realizado, se tramite de manera separada. ¿Por qué hoy día, en una fiesta donde hay 2.000 personas, cuesta tanto encontrar un video en un recinto lleno de cámaras? Eso es lo que reclama la familia. ¿Se pueden recuperar videos? Hay una diligencia pendiente en Temuco, entiendo, donde se ha enviado el celular porque el video existía y lo borraron. ¿Se puede recuperar esa evidencia? ¿Existe hoy día la técnica para eso? Eso depende de la capacidad de los equipos, de la forma como estaba configurado el teléfono. Hay varias cuestiones que son de orden técnico, incluso escapan a mis conocimientos. Entiendo que en algunas investigaciones se puede hacer. Depende de cómo se haya borrado y cómo esté configurado. Mira, lo más relevante es que si existió alguna o existe una evidencia, tenemos que hacer las diligencias para poder agotar los medios con los que contamos en una imputación. El resultado de esas pericias después nos dirá qué es lo que pasó, si se manipuló el teléfono, si se borró, si existía algún archivo, o bien si se puede recuperar. A veces cuando se encuentra en la nube también se puede hacer una recuperación. Lo más importante es no dejar ninguna diligencia sin realizar. Bien, estamos conversando con el fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido. Esta es su segunda semana de trabajo ya, ¿no? Sí, como fiscal regional. Sí, estoy terminando la segunda semana. Fiscal, una patita que se me quedó del caso Bruma. El caso de Juan Sangüesa, el tripulante que estaba allí. ¿Va a seguir agrupada la misma causa? Por el momento no voy a hacer modificaciones respecto de cómo están configuradas las imputaciones. Obviamente el caso de ese tripulante está vinculado directamente con el suceso principal. Y me parece que por el momento hay que mantener unidas las investigaciones. ¿Va a seguir unida entonces? Sí. La Fiscalía tiene una situación particular en Los Ángeles. Hay un caso en investigación por la Fiscalía Regional de Ñuble sobre una trama de corrupción judicial. De hecho, la Corte Suprema se ha pronunciado ayer y ha acogido la querella de capítulos en contra del ex fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán. ¿Cómo se va a intervenir allí, fiscal? ¿Cómo se retoma la confianza en esa fiscalía por parte, no solo de ustedes, sino de la ciudadanía? Sí, bueno, precisamente la primera fiscalía que visité luego de asumir mi función fue la Fiscalía Local de Los Ángeles. Conversé con los funcionarios, me enteré del funcionamiento, de cómo está operando ese equipo. Lo que ocurrió es algo no solo lamentable, grave, doloroso también para la Fiscalía, pero creo que respondimos como corresponde. No vamos a establecer defensas corporativas en una situación tan grave como esta, y las responsabilidades no pueden definir a ese equipo de trabajo, ni a la Fiscalía Local de Los Ángeles, ni a la Fiscalía Regional del Biobío.
Obviamente vamos a reforzar los controles, no solo las prácticas que pueden ser constitutivas de delito, sino que la probidad como una cuestión que se vive diariamente en nuestros equipos de trabajo. La mejor respuesta que podemos dar frente a situaciones de crisis como esta es más trabajo, más eficiencia, mayor comunicación y cercanía con la ciudadanía. De esa manera, no con palabras ni discursos, sino con hechos, con acciones, podemos demostrar lo que estamos realizando y de qué manera en realidad encarnamos lo que yo le mencionaba al principio, que la Fiscalía es una institución que tiene que garantizar el acceso a la justicia de los demás y que ante situaciones que ocurren en el interior de nuestro equipo vamos a ser implacables con la aplicación no solo de las sanciones administrativas, sino que también de orden penal. ¿Algún plan de intervención en particular? Bueno, hay un plan de intervención que dice relación con trabajar con esos equipos para el control de aspectos relativos a la probidad y a los códigos de ética que rigen la acción de la Fiscalía. Y eso es una cuestión permanente y que además se va a notar en el refuerzo que en el que estamos trabajando desde el control de la unidad jurídica de la Fiscalía Regional. Esto lleva a revisar situaciones, no digo que en todas pase lo mismo porque es un caso puntual, pero situaciones de vínculos familiares en rigor. Los periodistas, muchos colegas se casan con periodistas, lo mismo ocurre a nivel de abogados, pero lleva por ejemplo, a revisar la situación actual en toda la Fiscalía Regional. A eso me refería precisamente con las cuestiones relativas a la probidad. Esto no es algo que dependa de la buena intención o no de quienes integran los equipos de la Fiscalía, sino que tenemos un marco normativo, legal, y tenemos códigos de ética internos que obligan obviamente a tomar algunas prevenciones en relación con las vinculaciones de orden familiar que uno pueda tener. Reforzar eso en términos de capacitación, de revisión, es algo que estamos llamados a realizar y que vamos a poner el foco de manera importante. Bien, el fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido. Fiscal, usted solicitó la audiencia que se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Concepción esta semana. ¿Sí? Sobre el sobreseimiento del fiscal Ortiz. Así es. ¿Cómo evalúa usted el resultado de esa audiencia? Bueno, ¿Usted lo investigó? Sí, yo lo investigué. Creo que la resolución del juez de garantía es bastante categórica. Estimó que los hechos que se investigaron no eran constitutivos de delito. Y expuso entonces que en realidad habían situaciones que eran llamativas, el hecho de que estos antecedentes estos hechos hubieran ocurrido mucho tiempo antes, que los que hubieran tomado conocimiento de ello eran funcionarios públicos que no los denunciaron, que en realidad no produjeron ningún efecto en la práctica, no hubo ningún cambio de peritaje, no hubo ningún cambio de versión, y que bien podían constituir acciones de otra naturaleza, alguna infracción administrativa o demostración de algún incumplimiento de deber funcionario, pero no eran constitutivas de delito. Las decisiones respecto del término de una causa con un sobreseimiento definitivo como en este, es algo que depende del tribunal. Lo que corresponde a la Fiscalía es plantear esa discusión, dar una cuenta de los antecedentes, y en este caso fue el tribunal que estimó que los hechos no eran delito y por lo tanto acogió nuestra petición de sobreseimiento. Eso vinculado a una arista del caso Tomás Bravo. Fiscal, yo sé que usted es futbolero. ¿Le gusta Huachipato? Me gusta, ¿no? Sí. Bueno, eso tengo que aclarar. De Talcahuano, ¿no? Yo soy de Talcahuano, soy de la higuera de Talcahuano. ¿Hincha de Huachipato? Hincha de Huachipato, sí. Muy hincha de Huachipato. ¿Cómo ve el presente de su equipo? Con mucha preocupación. ¿Sí? Me gustaría que fuera un desahogo de las preocupaciones que tengo en el trabajo, pero se suma a ello. Ahora, como hincha de Huachipato, yo de toda la vida, la verdad es que son situaciones que ya uno está un poco acostumbrado a enfrentar, a sufrir. Y el hecho de ser el campeón del sur y el único equipo del sur que tiene 3 estrellas también me da una satisfacción. Ahora entiendo que otros equipos de la región también estén en un buen momento, también me da alegría. Oiga, dejó herido en el corazón ahí a nuestro controlador, ¿eh? El único campeón del sur. Bueno, es la realidad, es una realidad objetiva, no es sujeto a ninguna investigación. Muy bien. Don Roberto Garrido, muchas gracias por esta conversa hoy día junto a sabes.cl. Le deseamos éxito en su gestión fiscal, que le vaya muy bien, y bueno, acá siempre estamos disponibles para comunicar las informaciones que surjan del Ministerio Público. Encantado, ha sido muy agradable y le agradezco nuevamente la invitación y estoy a su disposición para lo que requiera. Muchísimas gracias. El fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, conversando aquí en Sabes Noticias. Ustedes quédense en la sintonía porque seguimos con más revisión.